Hola, bienvenidos a este segundo tema de la asignatura de Termotecnia e Ingeniería de Fluidos, en el que una vez vistos en el tema 1 las definiciones y conceptos básicos de la termodinámica, conceptos como el calor, trabajo, energía, vamos a entrar ya más en detalle en analizar los mecanismos principales de la transmisión de calor. En concreto, nos centraremos en la conducción y en la convección. En esta segunda lección vamos a analizar, como decía, el concepto de transmisión de calor por convección y veremos cómo a través de la ley de Newton somos capaces de analizar y calcular cómo de bien o mal estamos transmitiendo calor utilizando este mecanismo. También veremos el mecanismo de transmisión de calor por conducción, para lo cual tendremos que utilizar la ley de Fourier y calcular ese calor que estamos intercambiando entre dos sistemas. Y como esta transmisión de calor en la realidad suele aparecer de manera combinada, veremos cómo tratar este tipo de situaciones. Por último, aprenderemos una metodología muy sencilla aplicando conceptos de la ingeniería eléctrica que nos van a venir muy bien para resolver estos análisis de transmisión de calor en cualquier sistema. En primer lugar, podemos definir esa transmisión de calor por convección como la transferencia de este tipo de energía térmica que se da entre la superficie de un sólido y un fluido. Es esencial que exista un sólido y un fluido y que este fluido esté en continuo movimiento para que se produzca este tipo de transmisión de calor, y además es una condición indispensable que ambos cuerpos estén a distinta temperatura. Para poder modelizar o calcular el calor que somos capaces de transmitir utilizando este mecanismo, hacemos uso de la ley de Newton, que viene a determinar que ese calor que nosotros somos capaces de transmitir va a depender de, en primer lugar, el coeficiente de convección, esta H que nos simula lo bien o mal que somos capaces nosotros de transmitir entre el calor entre ese sólido y el fluido, el área, el área exterior del sólido que estamos dejando como contacto para que se produzca esa transmisión de calor, y la diferencia de temperaturas que, como decía, es esencial que exista para que se produzca esa transmisión de calor. Una diferencia de temperaturas entre el cuerpo que está más caliente y la temperatura a la que está el cuerpo más frío. Con todos estos cuatro parámetros seremos capaces de calcular los vatios que estamos transmitiendo de calor. Una manera de escribir esta ley de Newton es también utilizando el concepto de resistencia térmica. No es más que invertir este producto del coeficiente de convección y el área y obtenemos la resistencia de convección, una resistencia térmica debida a la transmisión de calor por convección. Como decía, este tipo de transmisión de calor es necesario que se produzca entre un sólido y un fluido. Y además es esencial que el fluido siempre esté en movimiento. Para que se produzca transmisión de calor por convección es esencial que el fluido esté moviéndose alrededor de ese fluido. Sin embargo, pueden existir dos casos en el que este fluido se esté moviendo. Se puede producir una convección natural, y llamaremos esta transmisión de calor como convección natural, cuando el movimiento de ese fluido se produzca de manera autónoma. Es decir, sin que nosotros seamos los que obliguemos al fluido a moverse. Únicamente por esa diferencia de temperatura que existe entre las partículas del fluido alrededor del sólido, eso provoca que, ya vemos en esta gráfica de aquí abajo, que las distintas temperaturas que pueden tener esas partículas del fluido provoca que haya unas distintas densidades de todas esas partículas. Y las diferencias de las densidades entre esa parte caliente y esas partes frías hace que el fluido empiece a moverse y se creen unas corrientes de convección y originen así el movimiento causante de esta transmisión de calor por convección. Por el contrario, nosotros podemos ser de manera externa los que forcemos ese fluido a moverse, colocando un ventilador, por ejemplo, o colocando una bomba para mover un fluido, un líquido, por el interior de una tubería. De esa manera nosotros seríamos los que estuviésemos organizando ese movimiento o favoreciendo ese movimiento a través de la superficie o a lo largo de la superficie del sólido que hemos puesto en contacto. Y un caso particular de la transmisión de calor por convección se produce si el fluido
que está participando de esa transmisión de energía cambia de fase. Bien porque esté evaporándose y pasando de fase líquida a fase gas, o bien porque esté produciéndose el efecto contrario, que el gas que estamos poniendo en contacto con la superficie del sólido cambie de fase y se condense a formarse en fase líquida. En esos casos, la condición para que se produzca una evaporación o una condensación dependerá de cuál de los dos cuerpos esté más caliente respecto al otro. Si el sólido está más caliente que lo que está el fluido, lo que provocaremos será una evaporación. Si por el contrario el sólido es el que esté a una temperatura inferior a la que está el fluido, se producirá una condensación. Y a continuación en esta tabla se presentan los valores habituales que podemos esperar de ese coeficiente de convección H que veíamos que dependía directamente del flujo, el flujo de calor que podíamos ser capaces de transmitir depende directamente de este valor. Podemos ir de unas convecciones naturales, donde el movimiento del fluido se consigue por esas diferencias de densidades entre las partículas que forman el conjunto del fluido. Si utilizamos un gas como fluido en esa transmisión de calor, los valores que podemos esperar de H, de coeficientes de convección, oscilan entre 4 y 20. A medida que vamos mejorando esa convección, vamos también aumentando el valor que puede tomar este coeficiente de convección. Así, por ejemplo, si cambiamos, en vez de utilizar un gas, utilizamos un líquido como fluido para transmitir esa energía, podríamos llegar a aumentar considerablemente ese coeficiente de convección y así aumentar los vatios, el calor que somos capaces de transmitir. Estos dos primeros casos corresponden con una convección natural, donde el fluido se mueve por esas diferencias de densidades. Sin embargo, si queremos aumentar o queremos mejorar esa transmisión de calor, lo que podemos hacer es forzar externamente el movimiento de ese fluido. Bien sea utilizando gases nuevamente o líquidos, pero ya se puede observar cómo se aumenta considerablemente el valor que se puede conseguir de esos coeficientes de convección. Y ya en este caso particular que acabamos de ver del cambio de fase, los coeficientes de convección aumentan enormemente, siendo estos mecanismos específicos de condensación y evaporación muy habituales en el diseño de intercambiadores de calor. A continuación vamos a analizar el otro mecanismo de transmisión de calor que vamos a estudiar. En este caso se trata de la conducción. Es una transmisión de calor que se produce dentro de un sólido, pero de nuevo necesitamos que haya dos zonas al menos de ese sólido que estén a distinta temperatura. Y con esa diferencia de temperaturas podremos favorecer la transmisión de energía del punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. ¿Cómo se modela esta transmisión de calor? Utilizando la ley de Fourier, que nos dice que el calor que somos capaces nosotros de transmitir va a depender de K a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional va a ser esa transmisión de calor al espesor. K representa la conductividad térmica del material. Es una propiedad de cada material y viene a representar lo bien o mal que transmite el calor esa sustancia, ese material. Aquí, por ejemplo, os dejo valores habituales de conductividades térmicas de distintos materiales. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando una aplicación donde queremos conducir bien el calor, utilizaríamos materiales conductores, materiales que tienen una elevada conductividad térmica. Por ejemplo, el aluminio, que tiene una conductividad de 200, el cobre, 380, o incluso la plata, que tiene una conductividad todavía más alta de 400 vatios metro Kelvin. Sin embargo, si en una aplicación quisiéramos reducir la cantidad de calor que estamos transmitiendo a través de ese sólido, por ejemplo, cuando estamos diseñando una vivienda y queremos aislar la vivienda del entorno, utilizaríamos materiales aislantes, como por ejemplo la lana de roca, la lana de vidrio, el poliestireno, el corcho, que tienen unas conductividades, ya veis, muy inferiores. De esta manera conseguiríamos reducir la cantidad de calor que se filtra o que se escapa de nuestra vivienda hacia el exterior. El área de nuevo vuelve a ser la superficie que estamos dejando a ese calor para atravesar. La diferencia de temperaturas, como comentábamos, entre la parte más caliente y la parte más fría. Y también depende del espesor.
Cuanto mayor sea ese espesor, menos vatios vamos a ser capaces de transmitir, porque está en el denominador. Si tenemos un espesor muy finito, pues es fácil que atraviese más cantidad de calor. Y en este caso, estábamos analizando la conducción de calor a través de un sólido, donde el área de partida de ese calor es igual al área final donde se evacúa el calor al final del sólido. Sin embargo, un caso particular, pero que es muy habitual en instalaciones de transmisión de calor, en intercambiadores de calor, se produce en geometrías circulares o tubulares. Es muy habitual la transmisión de calor utilizando tubos por donde circula un fluido e intercambiamos calor con otro fluido que circula por el exterior de ese tubo, por ejemplo. Y aquí se da la circunstancia de que el calor tiene que atravesar desde el interior hasta el exterior. En el interior tendríamos este área para transmitir el calor inicialmente, y conforme nos vamos alejando del centro de ese tubo, llegaríamos a tener el área máxima en el exterior de este tubo. Como podéis ver, el hecho de que el calor pase desde el interior hasta el exterior hace que cada vez el área disponible para esa transmisión de calor aumente, por lo que ya no, en la ecuación anterior teníamos un área constante, ahora aquí tenemos un área variable a lo largo de la longitud radial de nuestra geometría. Por todo ello tenemos que tener especial cuidado, y la ecuación, la ley de Fourier que utilizábamos para modelizar o para calcular los vatios que éramos capaces de transmitir a través de este tubo, cambia un poquito y ahora depende de 2πl de la longitud del tubo, pero para tener en cuenta esa variación de los radios tenemos que dividirlo por el logaritmo neperiano del cociente del radio exterior y el radio interior de nuestro tubo. De nuevo, es importante también que exista esa diferencia de temperaturas para que se produzca el calor. En esta ecuación se puede comprobar que si no existe diferencia de temperaturas entre distintos puntos de ese material, esta diferencia sería cero y por tanto estaríamos disipando o transmitiendo 0 vatios de calor, ninguna transmisión de calor. Y desde el punto de vista teórico, podríamos resolver cualquier problema de transmisión de calor aplicando esta ecuación general de conducción de calor, bien sea en coordenadas rectangulares cuando la geometría sea rectangular y podamos aplicar este tipo de coordenadas, o bien en coordenadas cilíndricas como veíamos en el caso del tubo, donde tenemos una geometría longitudinal a lo largo del tubo, pero también una dimensión radial desde el centro del tubo hasta el exterior. Podríamos integrar estas ecuaciones diferenciales y podríamos resolver de manera analítica esa transmisión de calor en los distintos casos. Sin embargo, esto es muy complejo y en aplicaciones reales requeriría de unos recursos de tiempo y de cálculo infinitos o muy elevados. Por eso existe una metodología, que es lo que vamos a ver ahora, una metodología mucho más sencilla que nos permita hacer un análisis previo muy rápido de cómo estamos transmitiendo el calor en cualquier geometría. ¿Vale? Y además, en las situaciones reales lo que se produce es una combinación de estos dos mecanismos de transmisión de calor. Si nosotros queremos, por ejemplo, en el caso que aparece en la figura, queremos disipar calor desde un calefactor hasta nuestro ambiente, pues generalmente estos calefactores tienen acoplados un disipador a través del cual se produciría una transmisión de calor por conducción, y una vez que el calor llega a la superficie de este disipador, pasaría al ambiente utilizando ese segundo mecanismo de transmisión de calor, la convección. Entonces, de esta manera tenemos una combinación de los dos mecanismos de transmisión de calor en una misma aplicación. Para el primer tramo de tránsito del calor por el disipador, aplicaríamos la ley de Fourier que acabamos de ver de conducción, y para esta segunda parte entre el disipador y el ambiente, recordad que tenemos una superficie del sólido y un fluido, el ambiente, podríamos utilizar la ecuación de convección. ¿Y cómo podemos combinar estas dos ecuaciones y resolverlo de manera conjunta? Para eso existe una metodología de resolución de sistemas térmicos que consiste en utilizar la metodología eléctrica o de resolución de circuitos eléctricos, que es ampliamente conocida por cualquier ingeniero. En el ámbito eléctrico, nosotros cualquier sistema lo podemos modelizar como una resistencia eléctrica a través de la cual pasa una corriente.
Dependiendo si esa corriente esa resistencia eléctrica es mayor o menor, el paso de esa corriente provoca una caída de potencial, una caída de tensión desde el inicio, en este caso este punto 1, hasta el final en el punto 2. Nosotros, desde el punto de vista térmico, vamos a hacer una analogía muy similar a este esquema, donde en vez de tener una resistencia eléctrica, vamos a tener una resistencia térmica. Nuestra corriente eléctrica la vamos a sustituir por un flujo de calor, unos vatios, y esa caída de tensión que se producía entre el punto 1 y el punto 2 la simulamos como una caída de temperatura desde el punto 1 hasta el punto 2. Así, en esta tabla tenéis las equivalencias entre el flujo de calor, sería la corriente eléctrica en amperios, nosotros ahora utilizaríamos los vatios. Esa diferencia de temperatura equivale a la diferencia de potencial en un sistema eléctrico, donde en vez de vatios o voltios, tenemos grados centígrados. Y la resistencia térmica, en vez de obtenerla en ohmios, como sería la resistencia eléctrica, pues tenemos nuestra resistencia térmica cuyas unidades son Kelvin partido por vatio. Y de esta manera podemos hacer la equivalencia de cualquier sistema, dibujar su esquema de resistencias térmicas y resolverlo tal y como resolveríamos cualquier circuito eléctrico. Así, por ejemplo, en el caso anterior, donde teníamos el calefactor cuyo calor generado queríamos disipar al ambiente, hemos visto que teníamos primero una conducción y después una convección. Pues simplificándolo con esta metodología de redes eléctricas, tendríamos primero una resistencia de conducción y a continuación nuestra resistencia de convección. Y planteando las ecuaciones de este sistema, tendríamos la primera ecuación debida a la resistencia de conducción y la segunda ecuación debida a la resistencia de convección. Si queremos resolver todo el problema conjuntamente y teniendo en cuenta la caída de temperatura desde el calefactor hasta nuestro ambiente, nuestro fluido, pues podríamos colocar esta diferencia de temperaturas dividido por la suma de las dos resistencias, ya que son las dos resistencias las que tiene que atravesar ese flujo de calor desde el inicio hasta el final. En definitiva, podemos simplificar esto y sumar estas dos resistencias y obtener una resistencia equivalente y de esta manera resolver de manera sencilla todo el conjunto del problema. Y a continuación se deja como ejercicio, para que podáis resolver y aplicar estos conceptos, la obtención de la resistencia equivalente de cada uno de estos tres problemas. Tenemos aquí el problema que acabamos de ver con un calefactor, un disipador y acabando en el ambiente. Pues la idea sería representar a cuántas resistencias corresponden este problema. Ya hemos visto que era una para la conducción y otra para la convección. Pero en vez de quedarnos con estos valores de resistencia, lo que se pide es dar un valor de resistencia equivalente total, para así poder aplicar esta ecuación y obtener los vatios que seríamos capaces de disipar. En el siguiente caso, tenemos una transmisión de calor entre un fluido colocado en esta parte, que es el fluido caliente, un fluido colocado en esta parte, que es el fluido frío, y ambos fluidos están separados por una suma de unas paredes de tres materiales distintos: material 1, material 2 y material 3. De nuevo se pide que se calcule la resistencia equivalente para hacer pasar calor desde este fluido caliente hasta este fluido frío. Y por último, un caso muy similar a este segundo que veíamos, donde la geometría ahora cambia y ya no son placas planas o paredes planas. Ahora aquí ya tenemos que tener en cuenta el aumento de área por el hecho de estar alejándonos en la dirección radial desde el centro del tubo hasta el exterior. De nuevo vamos a transmitir calor desde el fluido caliente que está en esta parte interior del tubo hasta el fluido frío que está en el exterior de nuestro tubo, en este caso atravesando dos tubos o un tubo formado por dos materiales distintos. Se deja como ejercicio para resolver en casa y aplicar los conceptos que acabamos de ver. Muchas gracias.